Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa producido por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico, y transmitido por la radio Universidad de Chile. Hoy nuestro invitado es Rodrigo Esteban Morales Martínez. Él es psicólogo, clínico, es magíster en filosofía y magíster en psicología clínica. Actualmente es candidato a doctor en filosofía, moral y política en la Universidad de Chile. Ha sido docente y supervisor clínico en programas de pregrado y posgrado en infinitas universidades, en temáticas ligadas a la psicoterapia, a la filosofía de la clínica. Además es investigador y los ámbitos que estudia son la filosofía, la política, el poder y la psicoterapia. Rodrigo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte aquí en el contexto en el que estamos viviendo. Muchas gracias, Susana, por la invitación. Feliz de estar acá. Rodrigo, el estudio, esto de estudiar. Eres magíster 1, magíster 2, filósofo, doctor, etcétera, etcétera. ¿Cómo emerge esto de los libros, el estudio? Bueno, sí, yo creo que independiente de lo que terminé estudiando, toda mi vida estuvo muy ligada a los libros en general, claro. La literatura, en mi casa no habían millones de libros, pero había muchos libros que yo los ordenaba, los clasificaba, me metía en ellos y probablemente siempre tuve un interés muy material, muy de tocar las cosas que leía. Genial. No me di cuenta como cuando te escuchaba leer ese currículum. Claro, he estudiado casi todo el tiempo, pero me divierte, lo hago de una manera en que me entretiene y me llena el espíritu hacerlo. Sí. Rodrigo, ¿y por qué en tu casa habían hartos libros? Yo creo que mi papá era muy coleccionista de libros. Sí, coleccionaba muchos libros y siempre están en la casa esos libros como fantasmas, como que aparecen, que nunca uno como niño no sabe mucho de dónde llegan. Enciclopedias, los diccionarios siempre me gustaban mucho, y las enciclopedias como las clasificaciones. No en un tono obsesivo, pero sí en un tono como de descubrir cosas. De descubrimiento. Claro, de pronto no necesitas tantos libros, sino unos cuantos libros que te permitan abrir mundos, y creo que esos son los libros que yo tenía. Genial, genial. ¿Y la psicología? ¿Cómo llega? Bueno, llega tarde, yo creo que incluso llega después de que yo empiezo a estudiar. Yo entré el año 97 a la Universidad Católica a hacer mi bachillerato en Humanidades, sobre todo porque no tenía muy claro qué es lo que quería estudiar. Había algo de mí que pensaba que quería ser ingeniero comercial, y no tenía ninguna capacidad para ser ingeniero comercial, nunca he sido bueno para las cuentas ni nada, pero pensaba que era una carrera que en los 90 en Chile sonaba muy bien, digamos, ser ingeniero comercial. Y en el bachillerato, con asignaturas ya más del tipo de psicología, filosofía, me empecé a dar cuenta que me gustaba. Perfecto. Me gustaba. Y ahí postulé y quedé, y bueno, y ahí se abrió una puerta para mí. Ahora, debo reconocer que quizás los primeros años estaba ahí nomás, pero probablemente en la mitad de la carrera creo que tuve un despertar mucho más acabado por el interés en la psicología y particularmente en la psicología clínica. Sí. Y Rodrigo, ¿cómo fue el tiempo del colegio? ¿Cuáles eran tus intereses? ¿Cómo te ibas moviendo ahí Bueno, yo estudié en un colegio muy como que no se clasifica muy claramente. Era un liceo, era un colegio muy particular subvencionado, de orientación religiosa. Era como una suerte de división del verbo divino más pequeñita. Mi liceo se llamaba Liceo Espíritu Santo. Liceo Espíritu Santo. Sí. Y que ya es un nombre muy potente, ¿cierto? Entonces, habían curas, las monjas que estaban ahí.
Entonces era un colegio que en el contexto en el que nosotros vivíamos era un buen espacio, muy buen espacio para estudiar. Ajá. Y yo lo recuerdo con mucho cariño, pasé todos mis 12 años de colegio ahí. 12 años de colegio. Claro. Y bueno, ahí yo me ligué más bien el tema de la música. Era buen alumno, mis hermanas estudiaban allá también. Y yo creo que el despertar más como a cosas más sensibles fue por el lado de pararme en un escenario con mis amigos, hacer música. Yo creo que eso fue bien poderoso. Pero claro, pero era un colegio que no tenía las posibilidades de ofrecerte múltiples talleres ni nada. Ajá. Pero las cosas que ofrecía, yo las sentía como muy de mucha calidad, con mucho interés. Profesores que fueron muy... sentía que ponían mucho su corazón en su trabajo. Ajá. Sí. Ahí me surge como preguntarte sobre el conocimiento sensible. Bueno, yo siempre he pensado, ayer lo veía con mis pacientes también, quizás una de las cosas que en nuestro país hemos perdido, se nos han diluido, es justamente la educación de la sensibilidad. La diferencia, como dice un filósofo, Jacques Rancière, filósofo francés, argelino francés, no es solamente la repartición económica ni nada, sino que también es la repartición de la sensibilidad. Y quizás a veces en ciertos espacios tenemos poca sensibilidad, poco aprendizaje, poca posibilidad de ilustrarse sensiblemente. Yo creo que yo tuve la suerte de vivir en un contexto donde la sensibilidad se me fue de a poquito dando. Y eso también lo asocio mucho a mi madre, que es una mujer muy sensible y que probablemente me permitió entender la relación con las cosas de una manera que le prestara un valor a ese contacto más íntimo que se puede tener. Perfecto. Creo que ella aprendí a acariciar las cosas más que solamente a tocarlas. Genial. Tanto materiales como con las ideas que tenía. Ok. Sí. ¿Qué número de hijo eres, Rodrigo? Soy el menor, somos 3. Ya. Tengo 2 hermanas mayores. Ajá. Y bueno, que somos bien seguidos. Así que claro, soy el hombre menor. Vivir con 2 mujeres mayores es bien especial. Hermanas que siempre me han querido, me cuidan mucho. A pesar de que ya tenemos nuestros años, seguimos teniendo un muy bonito vínculo como hermanos. Perfecto. Sí. Y este tránsito por el cole y el conocimiento sensible, la música, la lectura, las humanidades, ¿cómo fue de alguna manera determinando el bachillerato o la búsqueda? Yo diría que al principio fue un poco accidental. Año 97, 98, yo tenía 17 años. Era muy difícil para mí saber lo que quería hacer. Sí. Hoy día no me imagino haciendo otra cosa que no sea lo que hago. Pero en ese momento digamos que era una decisión muy difícil, pero que también a esa edad la sensación de las exigencias del mundo se relativizan también. No parece que me la quisiera tomar tan en serio. Y recuerdo que ese fue el último año en que la Universidad Católica, en su escuela de psicología, aplicó un test de ingreso, un test psicológico de ingreso, que es el clásico MMPI, que se llama, un test que tiene cientos y cientos de preguntas. Y bueno, dije voy a probar y lo voy a dar, porque era un criterio para pasarse de bachillerato de psicología. Okay. Y lo probé. Dije, bueno, quizás entonces estoy más o menos bien para esto. Y me dejé llevar por eso. Perfecto. Y entré a psicología. ¿Qué decía la familia de todo esto, de tu Mira, tránsito? es muy curioso porque de alguna manera mi mamá es como una psicóloga, digamos, natural. Es una persona que tiene esa sensibilidad. Mi papá es una persona súper inteligente. Y mis hermanas también estudiaron psicología. Ya. Somos una familia de psicólogos. ¿Una familia de psicólogos? Sí, sí. Genial. Ahora ellas se fueron por otro camino que es el camino más recursos humanos, gestión organizacional. La organización. Claro. Y lo hacen muy bien, trabajan juntas. Y siempre veo cómo ellas incorporan en su trabajo valores que para mí creo que son súper importantes y que creo que los heredamos todos juntos. Okay. Entonces, claro, a mí me hacía un poco ruido estudiar lo que mis hermanas ya venían estudiando,
pero la verdad es que ninguno sabía mucho porque mi hermana quería estudiar arte, la otra quería ser trabajadora social. Entonces, de alguna manera, nuestro ingreso a la universidad fue muy azaroso. Pero bueno, yo me dejé llevar por mi camino y ahí empecé ya a tomarle el pulso a esto de la psicología. Perfecto. O sea, que tú eres el clínico de la familia. Yo soy el clínico, sí. Soy el clínico. Sí, soy el clínico. El clínico. Y bueno, claro, con mi hermana a veces yo cumplo un cierto rol de orientación de ciertas cosas, pero el peso de las hermanas mayores sigue siendo más fuerte. Y entonces ellas son mis clínicas también. Sin duda. Sí. Y luego de este despertar en la psicología clínica, ¿qué significa eso, la clínica? ¿Cómo fue? ¿Cómo elegiste la psicología clínica? Yo creo que ahí hay una suerte de collage de cosas que pasan. A mí me pasó como que en el tercer año de la carrera tuve como una crisis media existencial. Y pensé, y de hecho congelé un semestre. Surgió en mí un afán muy grande que siempre tuve de querer estudiar cine. Claro, siempre me gustaba mucho el cine y el VHS en ese tiempo, andar con los cassettes. En la universidad había en la biblioteca había un área donde habían películas para llevarse a la casa. O sea, pertenezco a esa generación análoga todavía. Y el cine chileno, y Raúl Ruiz, y Gonzalo Justiniano, y toda esa filmografía me tenía muy apasionado, pero me di cuenta que era muy difícil estudiar cine, en Chile particularmente, por la necesidad de redes que tienes que tener para muchas cosas que yo sentía que no las tenía. Pero sí el interés sensible se despertó mucho en eso. Y cuando retomé, después de ese congelar, creo que llegué con una suerte de approach así como más estético, con una sensibilidad como mucho más poderosa, y creo que conocí a los profesores indicados también en ese momento, que me permitieron sentirme que podía hacer bien ese trabajo. Y ahí empecé. Recuerdo ahí con mucho cariño a varios profes, que algunos hasta el día de hoy tengo relación con ellos. ¿Podemos nombrarlo? Roberto Aristegui, siempre es un profesor que nombro con mucho cariño. Un profesor que incluso en algún momento hace poco lo reemplacé en alguna clase por ahí, que él me pidió. Es muy lindo darse esa vuelta y llegar a ese tiempo de encontrarte con ellos de esa manera. Recuerdo a la profesora Ana María Haas, que falleció. Y creo que con ellos tengo ese fiato más importante de esa época. Y sí, ahí empecé con el tema de la clínica. No ejercí inmediatamente. Empecé a hacer clases, a trabajar. Como la docencia, ¿no? Sí, parece como surgió fuerte. rápidamente. Sí, yo creo que tenía cierta como facilidad, era ayudante, me iba bien con eso. Y ahí empecé a hacer un camino de estudio que me llevó primero de manera un poquito más, digamos, autodidacta a tomar algunas lecturas. Yo entré mucho por un modelo terapéutico que era la terapia narrativa, que la fui dejando con el tiempo, pero que tenía una aproximación como muy política al ejercicio de la terapia, muy centrado en la emancipación, con mucha conciencia del contexto. Nunca me sentí tan cómodo con esas líneas más dominantes que habían, psicoanálisis cognitiva, porque como que había mucha dificultad de darle una conciencia más ecológica a lo que se hacía. Entonces, bueno, ahí empecé a hacer lecturas más personales que luego derivaron en tomar la decisión de empezar a estudiar ya posgrados de manera más formal. Perfecto. ¿Y cuándo comenzaste a ejercer la clínica propiamente tal? Bueno, yo tengo 40 años. Yo podría decir que empecé a ejercer la clínica desde el momento en que egresé, que empecé a trabajar en Estación Central, en un COSAM, con el doctor Quintana, que quizás todavía está por ahí, que era el director de ese COSAM. Sin embargo, ahí empecé a ejercer, luego me fui a vivir a Temuco, ahí trabajé un poquito menos, en clínica, más docencia. Pero yo siento que la madurez como clínica
la sensación de sentirme que estoy disfrutando mi trabajo, yo creo que la logré en los últimos 5 años. Okay. O sea, siento que es una profesión que uno va tomándose un tiempo en lograr sentir que sabe bien lo que está haciendo. Ajá. El principal temor de los estudiantes con los que yo trabajo es ese, pues ese vínculo, ese estar frente al otro y cómo actualizar las ideas, las teorías, los conocimientos en un espacio terapéutico. Esa comodidad yo creo que la siento, como te digo, hace no tanto tiempo y creo que fue parte de un entrenamiento que fui haciendo. Ahora, yo siempre le digo a los chicos, yo donde más aprendí para trabajar como terapeuta fue estudiando filosofía. Creo que ahí se me abrieron puertas de pensamiento muy interesantes. Por eso también les recomiendo que no se enrollen tanto con estudiar un posgrado en psicología y psicología y psicología. De pronto estudiar arte, estudiar sociología o filosofía o literatura, de pronto te abre una forma de estar que puede ser muy útil para nuestro trabajo. Me encantaría que profundizaras en la asociación del arte con la psicología. Sí. Yo me aproximé, digamos, de manera más espontánea a metáforas. Porque es como tú vienes de la primaria, la secundaria, con este conocimiento sensible, con la música, luego entras y después entras a estudiar cine, con lo que implica la imagen, el tiempo, el espacio, claro. Y luego la filosofía, y luego se entreteje con el vínculo terapéutico. Sí, yo siento, a mí me encanta mucho la literatura, o sea, si bien yo trabajo en filosofía política contemporánea, me gustan mucho, por ejemplo, los mitos, los libros sobre mitología griega, mitología, digamos, latinoamericana. Y en los mitos uno encuentra una imagen, una estética que se resiste a la hermenéutica, que se resiste a la interpretación. Perfecto. Uno de nuestros problemas, diría yo, en la cultura actual, o en la civilización actual, diría Nietzsche, ¿cierto?, tiene que ver con interpretarlo todo. Incluso eso ya sería sobreinterpretar. Y la belleza que tiene el arte, desde el arte rupestre, los mitos, etcétera, las tragedias griegas, es que se resisten a esa interpretación. Resisten. Son como esos cuentos que de pronto nos contaba nuestro abuelo cuando pequeños, como que su donación de sentido no se agota. Se viven nomás. Se viven y se reproducen y se cuentan de maneras distintas y se heredan, y cuando se heredan se transforman, pero no se pueden encuadrar en un signo, digamos. Genial. Entonces para mí el arte siempre es lo abierto, es apertura. Bien. Mientras que en nuestro paso como el mito al logos lo que hace es como empezar a cerrar el mundo. Yo creo que nuestro trabajo tiene que ver, al menos como yo concibo mi trabajo, tiene que ver con abrir. Y creo que el arte abre. Perfecto. El cine abre, la literatura. Yo soy muy borgiano. Me fascinaba en la micro yendo al trabajo de mi mamá con el uniforme puesto. Me pasé muchas veces leyendo a Borges, digamos. Ay, sí. Era una cosa como que no tenía límite eso. Y curiosamente hace poco hice un seminario, un pequeño coloquio con un querido profesor que es Marcelo Pacman, un argentino psiquiatra que vive en Estados Unidos, y mi querido profesor Fernando Longás, que es un chileno radicado en Valladolid. Y justamente el coloquio terminamos hablando de Asterión, de Borges, y cómo esa imagen nos permitió, con un grupo de 30, 40 personas, abrir una discusión tremendamente rica a partir de la imagen del Minotauro en su laberinto, con toda esa potencia pictórica, sensible que traía. Yo siento que el arte no entendido como un elemento exclusivo, excluyente, sino que el arte como un arte de vivir, como lo plantea Michel Foucault, es una cuestión esencial en las relaciones humanas. Como la vida como una obra de arte, ¿no? La vida como obra de arte, exacto. Sí, cultivar una estética de la existencia. Sí. Me dan deseo de preguntarte por tus abuelos. Bueno, mis abuelos, cuando tú dices mis abuelos, pienso inmediatamente en los que tuve más cerca, porque en realidad
Por el lado de mi papá, mi abuela no la conocí. Ya. Pero sí es una persona como que resuena mucho en el plano de... Ella escribía poesía, se dedicaba a eso. En el plano de la mitología familiar. Exacto. Ah, bien. Y siempre fue un personaje que me daba un poco de susto porque yo no la conocí, pero como que murió el mismo día que yo nací. Con esa sincronía. Claro, y era una persona que también en sus últimos años enfermó, creo que de Alzheimer. Entonces había toda una cosa media, un suspenso en torno a ella. Misteriosa. Claro, y estaban sus libros de poemas. Bueno, ella trae un poco esa tradición. Pero mis abuelos, mi abuelo más cercano es mi abuelo por parte de mi mamá. Ok, ¿y el abuelo paterno? El abuelo paterno, sí, él estuvo con nosotros. Ya. Creo que falleció cuando yo era más pequeño, 10 años. Uh-huh. Y sí, yo creo que ellos marcan mucho el estilo de ser de mi padre y personas como muy lectoras. Sí, yo creo que por ahí viene la beta de sí, la hay lectura, una ¿no? beta muy, claro, muy lectora. Muy lectora, sí. Sí, recuerdo esos materiales de ese tipo, como muchos libros y cosas por el estilo. Con olor a libros. Así Con como... olor a libros, Ajá, sí. bien. Sí, había un libro precisamente de Arturo Pérez Reverte, de este periodista español, cuyo personaje lo que hacía era un mercenario de libros, y lo que hacía para distinguir si el libro original era moverlo y tomarle el aroma. Ahí podía percibir la materialidad del libro, un libro muy bueno, El Club Dumas se llamaba ese libro. Genial. Muy bonito, sí. ¿Y en la línea materna? Bueno, en la línea materna está mi tata, El tata, que es esa persona que ya no es solo es tu abuelo, sino que es tu tata. Es como tata, ese signo mucho más cercano. Y él vivió con nosotros, fue el único que vivió con nosotros. Y él era una persona más acampada, digamos, es otra versión, muy devoto de su Virgen, de la Virgen de Lourdes, una persona con un carácter muy fuerte, muy dominante, muy amoroso con las plantas. Teníamos un jardín que rodeaba toda la casa y él lo cuidaba. Yo creo que de él también aprendí el cariño por cultivar. Hoy día cultivo, tengo mis plantitas, sí, aprendo un poco de ellas, a veces les consulto por redes sociales cómo se llama esta planta y ahí me van diciendo las personas amigas. Y me encanta eso, yo creo que las plantas en general transmiten la duración del tiempo. Perfecto. Creo que para nosotros hoy día cuando no sabemos cuánto duran las cosas, este tiempo de cronos, de apurarse, el tiempo, el kairos que se llama, la planta te lo dice, la planta no va ni más rápido ni más lento, está más allá de la velocidad, por decirlo así. Entonces ver el tiempo en que una planta crece, son ciclos que yo creo nos permiten también encontrarnos y tomarle el pulso a esas cosas. Un referente. Exacto, ¿no? sí. Bien. Sí. ¿Y la abuela? Mi abuela, ella era una persona que nos visitaba, mi abuela Olga, nos visitaba, Olga. Sí. Hay una cosa medio enredada porque hay un tema de adopciones de por medio de mi madre, entonces como que tenía dos abuelas, la con la que se cría mi madre y esta abuela que es la madre biológica. Entonces, la abuela con la que se cría mi madre yo no la conocí, pero la madre biológica sí la conocí. Y era esta abuela que venía los fines de semana, cada 2 semanas, y nos traía unas galletitas en esos envases de metal, que era una fascinación. Ella traía una diferencia, y para mí era muy novedosa su visita. Siempre estaban asociadas a un fin de semana y a galletitas en lata. En estos envases antiguos, claro, ¿no? Sí. Que no es el típico galleta que uno se comía en el colegio, no, es una galleta distinta. Sí. Bien. Tejía mucho. Ella murió con una artritis, no recuerdo. Claro, pero así todo me hizo una bufanda en su último momento que todavía la tengo. Ay, qué porque potente. Sentía que ahí había un esfuerzo muy bonito. Sí, sin duda. Sí. Bonito. Sí, los abuelos, bueno, y creo que trascienden. Uno va heredando sin saberlo muchas cosas de ellos. Sin duda, sí. ¿Tus padres viven? Sí, mis padres viven, sí. Mi madre
ya está sobre los 70 años. Bueno, a ella no le va a gustar mucho que diga eso, pero con mi mamá tenemos una conexión muy especial, de mucho cariño. Yo creo que siempre nos hemos apoyado mucho. Y ella vivía en su departamento, vivía muy bien. Mis padres se separaron cuando yo tenía 17 años. Esos tiempos difíciles para la separación, pero no hay tiempo fácil para una separación, en realidad. Y si bien con él tengo menos contacto, hay una relación muy, muy transparente y yo diría de cariño a la distancia. Yo creo que uno con el tiempo también va abandonando esta como dialéctica de luchar contra, de oponerse, y va entendiendo también que ante ciertas cosas como de la vida, lo que nos queda también es aceptar y entender que no es fácil, digamos. Cierto. Entonces sí, yo creo que después de esa etapa un poquito más turbulenta, más rebelde, más turbulenta que pude tener. Que ahí coincidía con la entrada al bachillerato, ¿no? Exacto, entre Borges, la rebeldía, el cine, se va produciendo una cosa que te lleva hacia cierto camino. Entonces, ante la historia uno no puede emitir juicios tan taxativos respecto de si fue bueno o fue malo, si te arrepientes o no, sino más bien hay que observarlo con cierta serenidad también. Viviéndolo ahí. Sí. Rodrigo, ¿qué significa el cuerpo para ti? Wow, sí. El otro día veía una imagen en internet que mostraba como la ramificación del cerebro en todos sus tejidos nerviosos, que es una cosa gigantesca, que un poco rompiendo esta tradición tan cartesiana que tenemos nosotros de mente-cuerpo. Sí. ¿Cuál es la mente acá, el cuerpo acá? Como que esto no fuera cuerpo o esto no fuera mente. Y cuando nos fuimos dando cuenta que la mente... Yo le digo a mis pacientes, por ejemplo, músicos, algunos que tengo, pianistas o guitarristas, yo les digo, ¿con qué tocas tú la guitarra? Y me dicen, bueno, con las manos. Obvia su respuesta. Yo les digo, pero ¿dónde termina tu mano? ¿Dónde termina una mano? ¿Dónde termina una mano? Y nos damos cuenta que la mano termina en el pie. Es decir, somos todo lo que toca la guitarra. Y esas metáforas, esas imágenes, pues son imágenes finalmente, son muy poderosas en ese espacio terapéutico. Y no mirar la mano como algo distinto del resto de sí mismo. Entonces entender que la relación que tenemos siempre es total. Ahora, justamente lo que yo he aprendido en el espacio terapéutico es que la neurosis lo que hace precisamente es como fracturar esa sensación de totalidad que es la que todos buscamos. Perfecto. O a veces totalizamos parcialidades. O sea, hay partes de nuestro cuerpo que están más contentas que otros. Entonces la sobreingesta de alimentos, los excesos de cualquier cosa, van como satisfaciendo partes del cuerpo, pero pareciera que no logran dar cuenta de esa totalidad. Mi trabajo es estar así como me ves ahora, sentado. Entonces mi cuerpo se mantiene con una posición bastante, yo diría bastante estática, sin embargo muy activo. No solo acá, yo diría como completamente, o sea, estoy como, se activa mis sensaciones, no sé, pues de temor, de conmoverme, de preocuparme. Estoy muy compenetrado con mis horas de trabajo. Entonces lo que trato de hacer es desarrollar actividades físicas que me permitan tener una sensación más activa del cuerpo. O sea, lo que hacía hace poco tiempo, que lo abandoné por un rato, por una lesión, pero que voy a retomar, es, por ejemplo, hacer el kickboxing. Que hoy día no es como, a veces cuando a la gente le digo esto, piensa que participo en peleas clandestinas y cosas por el estilo. Y en kickboxing hay señores de 40, 50, 60 años, chicos, de todas las edades. Sí. Y es un entrenamiento y es muy divertido, porque hay un contacto, pero un contacto que se da en un espacio de mucha cordialidad. No hay ninguna mala onda. Entonces se siente esa fricción que a mí me sirve más que el yoga, por ejemplo. Yo soy más de contacto físico que
de una actividad de ese tipo porque probablemente estoy muy relajado todo el día. Ajá. Entonces de pronto necesito subir La intensidad. la intensidad, claro. Perfecto. Sí. Sí, bien. Sí, entonces para mí el cuerpo es súper importante, el cuerpo en mi trabajo. Yo aparte trato en mi tiempo libre de hacer música, tengo mi grupito de amigotes con los que tocamos, hemos tocado por ahí y por allá. ¿Qué instrumento, Rodrigo? Yo siempre toqué guitarra, Ya. ahora terminé siendo el bajista de mi grupo, Genial. de nuestro grupo, Perfecto. y también siento esa conexión. Creo que producir un sonido y un sonido al lado de otro y que eso empieza a tomar una forma, más allá de la calidad o no que pueda tener, es una experiencia muy, o sea, muy natural de los seres humanos. Si tú piensas, Como el grupo, ¿no? claro, así antropológicamente siempre hemos hecho esto. Siempre hemos tratado de generar sonoridades, sintonías con los demás, con la comunidad. Lo que pasa es que esa categorización de que esto es bueno, esto es malo, estos son los mejores grupos o no, es una cosa más de la modernidad. Pero la relación con la música, por ejemplo, es una relación que todos podríamos tener. O sea, no es necesario cantar bien para cantar. Exactamente. Claro. Y ahí me voy, me llevas de alguna manera a la ética. Y ahí la ética, porque es como ética de la psicoterapia. Así Claro, como, claro. ¿qué es eso? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que nos han traído problemas en la ética en general es como asumir ciertos imperativos que van más allá o trascienden la relación, como decía un señor que se llama Manuel Levinas, con el rostro del otro. Con el rostro del Exacto. otro. Es como nuestra cultura se empezó a estructurar sobre la base de decálogos, ideas éticas, imperativos que se asumían como deberes ser, pero que de pronto al estar frente a alguien no podemos aplicarlo porque no es una ética sensible. Ajá. Ahí no puedo evitar conectarme con Marcelo Pacman, que es este psiquiatra que Sí. te comentaba, que su último libro es un libro que lleva un título precioso y un libro muy bonito que se llama El sentido de lo justo. El sentido de lo justo. Exacto. Y que es lo que precisamente trata de hacer es algo que me identifica mucho, que es entender que lo justo no siempre tiene que ver con el derecho, con lo normado, sino que tiene que ver con una relación sensible que tenemos con el otro. Ajá. Ahí se juegan nuestras decisiones. Una posición ética implica tener el coraje también de correr ciertos riesgos frente al otro. Y no tomar una posición a priori porque está dictaminado de esa manera. La ley siempre decreta cosas, pero el origen de la ley siempre es una fuerza que está por fuera de la ley, que es la fuerza de nosotros los humanos, la ordenamos de cierta manera. Entonces, sí, para mí yo creo que soy un terapeuta que corre riesgos, que entiendo que en ciertas decisiones se juegan cosas súper importantes, trato de ser cuidadoso, pero no soy tan apegado a códigos, a mandatos que de pronto me sacan al otro del frente. Perfecto. Sí. Que es como, y ahí cómo entra la técnica, Sí, bueno, la teoría. Exacto, yo creo que hoy día hay mucha teoría, cada vez va a haber más teoría. Era más simple antes cuando, digamos, llevábamos poquito tiempo de psicología, la psicología partió a fines del siglo XIX, entonces cada vez va a haber más información y más técnica. Y pasa mucho que uno como estudiante, o los estudiantes cuando están en sus últimos años, tienen una sensación de que requieren mucha técnica, aprendizaje de técnica. Y la técnica sirve, pero la técnica tiene dos formas de presentarse. La técnica es una herramienta, pero también la técnica es una forma de ponerle nombre a las cosas. Cuando tú aplicas un test de Rorschach, el test de las manchitas, tú no solo estás aplicando una técnica, estás haciendo una definición de ser humano con eso. Estás diciendo el ser humano se puede comprender de este modo. Entonces la técnica también es un discurso muy potente. Entonces yo trato de que los chicos siempre piensen que cuando aplican una técnica, están instalando una definición de ser humano. Y ahí empiezan a
a evaluar la técnica con otra categoría que es un poquito más reflexiva. Las técnicas son importantes, pero siempre la técnica tiene que tener un foco, un campo que te capture la atención, que sea lo suficientemente examinado, reflexionado, para entender qué es lo que estamos haciendo. Genial. Había un filósofo francés que se preguntaba si la psicología tenía que ver más bien con algo policíaco o con algo más artístico y transformador. Ya. Que es un texto del año 54, digamos, y que tiene una tremenda vigencia. Es decir, ¿qué hacemos los psicólogos? ¿Reproducimos la cultura? ¿Somos agentes de normalización? ¿O somos personas que, así como en una orientación, yo diría, más socrática, examinamos críticamente esas mismas categorías? Yo creo que esa pregunta hay que sostenerla siempre. Si no es muy fácil que pudiéramos convertirnos en replicadores de algo. Y si algo hemos aprendido con la filosofía contemporánea, como lo diría Gilles Deleuze, es la lucha siempre va a ser entre la repetición y la diferencia, y lo que nos hace crecer como humanos es la diferencia. O sea, hay que tener cuidado con repetir. Perfecto. Sí. Yo quería preguntarte, porque tengo la sensación de que estamos hablando del poder. Siempre. Sí. Siempre. Genial. ¿Qué significa? ¿Qué significa para ti? A mí me encanta el tema del poder, porque creo que cuando uno se educa respecto a este tema, cuando uno puede compartir esto pedagógicamente con los estudiantes y las personas y la gente común y corriente, se da cuenta que el poder no tiene que ver con algo que está en algún lugar, que como que está en la punta de una pirámide como que hay que ir a buscarlo en alguna parte, ¿no? Y peor aún, como que yo no lo tengo. Y cuando yo me metí en el tema de estudiar el poder, lo primero que entendí del poder es que son relaciones, que el poder no es una cosa que está en un lugar, sino que el poder es una relación. Y la gran diferencia, que yo siempre la subrayo, entre poder y dominación, el poder exige la posibilidad de poder resistirme a esa relación. Donde hay poder tiene que haber resistencia. Esto lo dice Michel Foucault. Pero donde no hay resistencia, no hay poder. En el fondo hay una dominación. Eso tú lo puedes ver en dinámicas ya abusivas, en dinámicas de tortura, donde las personas como que no tuvieran la posibilidad de resistirse, de hacer algún tipo de reversión de lo que está pasando. Yo creo que un mejor mundo, una buena vida, como diría Hannah Arendt, ¿cierto?, se da cuando tenemos la posibilidad de revisar las relaciones y poder invertir algunas cosas. Los peores ejemplos, ya sea políticos, geopolíticos, es cuando, independiente de la ideología que se instala, no hay posibilidad de revertir o de resistirse a alguna dinámica de poder. Y esto en psicoterapia es muy interesante cuando uno lo liga al trauma, porque el trauma es una experiencia sin nombre, es una experiencia puramente corporal, donde la persona no tuvo la posibilidad de resistirse a un evento que está fuera de su control. Traumático. Lo traumático es la imposibilidad de resistirse, es la imposibilidad de ponerle un nombre, de significar esto que sucede. Entonces, una de las cosas lindas que tiene la psicoterapia, pero no solo la psicoterapia, también otras formas de lo terapéutico, ¿cierto? Es la posibilidad de reposicionarse en esa historia y establecer una resistencia, tardía, pero una resistencia. Cuando el paciente o cuando las personas podemos pararnos frente a nuestra historia y ejercer nuestro poder frente a ella, podemos revertir un poquito las cosas. Eso es muy lindo. ¿Cierto? Es como, tengo la idea que es como pararnos frente al trauma y elegir. Ahí hay una como... Sí. El poder, ¿no? Como bueno, se abre como... Ahora, eso no siempre está a la mano. No. Y no digo que toda la psicoterapia, ni siquiera la que yo ejerzo, lo logre. Pero eso tiene que ver con la educación de la sensibilidad. Genial. En la medida que tenemos personas más sensibles, tenemos mayor posibilidad de relacionarnos con los traumas de una manera que nos permitan reposicionarnos. No podemos evitar esta intemperie de la vida,
esta noche del mundo que a todos nos toca, las experiencias traumáticas, las pérdidas, es algo que es parte de la vida. Pero lo esencial va a tener que ver con tener la sensibilidad suficiente para relacionarnos con eso de una manera que nos permita no sucumbir ante eso. Ajá. Rodrigo, ¿y el dolor? ¿Qué significa para ti el dolor? Dolor del duelo, a propósito de lo que estás hablando. Yo creo, esto puede ser un poco polémico decirlo así, pero en el dolor, en la pérdida, en lo que tradicionalmente se llamaba la melancolía, ajá, se producen experiencias de saber muy poderosas. Ajá. Freud decía en uno de sus trabajos, de los primeros trabajos, 1914 más o menos, que bueno, el duelo y melancolía, precisamente. Melancolía. Bueno, el duelo es lo que queremos que pase. Pero hay algo en el melancólico, hay un acercamiento a una verdad que es indudable y ante la cual el sano, por lo dice así, no puede acceder. Entonces, hay algo en el sufrimiento, si queremos llamarlo así, en esta melainocolía que se llama, la melancolía, ¿cierto?, que nos permite descubrir ciertas cosas. Yo creo que el dolor, el sufrimiento, la melancolía son cosas que hemos hecho un esfuerzo, sobre todo en las últimas décadas, por hacerlo extranjera en nuestras vidas. Y creo que nos hace falta tener más relación con eso. No siempre hay que hacer el duelo tan rápidamente. Es cuando una chica termina, un chico termina su relación, ya da vuelta la página, vamos, mira para adelante. No, a veces hay que quedarse en la soledad. Los orientales nos llevan ventaja en eso. Sí. No todos, pero esa capacidad de sostener. Si estás solo, bueno, quédate solo un rato. Aprender de ese vacío, ¿no? Tener ese horror vacui que nos caracteriza tanto. El otro día el profesor Sergio Rojas, un profesor de la Facultad de Filosofía y de Artes de la Chile, allá en México, donde nos encontramos, se manda una frase que me recuerda porque yo creo que él es tan admirable, ¿cierto? Y le dice, bueno, ¿qué es el individuo moderno? Se refería al individuo moderno, sino la subjetivación de lo tremendo. ¿Ah? Yo decía, wow, esto le da mucho sentido a muchas cosas que estoy pensando. Y lo esencial es eso, la vida es lo tremendo. La vida no puede ser solamente mantenernos normalizados en el bienestar, en la salud, en la positividad. Lo tremendo es la negatividad, lo tremendo es la pérdida, es sentir ese dolor muchas veces. El dolor. Hemos desarrollado muchos artilugios para no sentirlo, y ya lo sabemos, los psiquiatras lo saben muy bien. Sí. Creo que hemos perdido en la medida en que nos hemos distanciado de relacionarnos con el dolor. Ajá, bien. ¿Cómo te vives tú el dolor, Rodrigo? Bueno, yo creo que sigo descubriendo eso. Yo trabajo mucho con el dolor, sí, por mi trabajo. Y soy también una persona que se conmueve fácilmente por el dolor del mundo, por decirlo así, por las cosas que veo. Sí. Entonces mi relación con el dolor es bastante constante, pero me he dado cuenta, y me lo dicen de pronto algunas personas, que claro, que también esa es una estructura que te permite no conectarte mucho con tus propios dolores. Ahora, yo no siento que tenga tantos dolores en mi vida. Probablemente hoy día los desafíos más grandes tienen que ver con desarrollar ciertos planes que uno quiere tener y que a veces no le resultan. No he tenido pérdidas en el último tiempo que me marquen tanto. Pero sí, claro, he tenido un par de amigos por ahí que he perdido, gente que se ha ido, digamos. Y trato de mantener una relación muy viva con eso. No me siento tan triste, no tengo un pensamiento mágico que me ordene eso, pero tengo la sensación de que he tenido relaciones justas con las personas. Quiero hacerlo así, no quiero extrañar. Por lo tanto, trato de, sobre todo hoy día, de tener relaciones lo más transparentes posible. Genial. Sí. Hay cosas que uno desea, que de pronto no le pasan.
hay momentos difíciles, Sí. pero ante los cuales yo creo que el apoyo de mi pareja, de Carolina, de mis hermanas, de mi familia. Como la red. Sí. Yo creo que, bueno, para mí esa sensación de la comunidad es tan importante. Hoy día opera todo lo opuesto a la comunidad, que es lo que se llama la inmunidad. Que fíjate que la palabra comunidad es muy bonita porque el elemento semántico central de comunidad es la palabra, el sema munus. Y munus significa deuda. Estar en comunidad significa que estoy en deuda contigo todo el rato. Genial. Pero una deuda que no se puede pagar. Es una deuda que nos convoca. Es una corresponsabilidad. En cambio, la inmunidad lo que viene a hacer es como saldar esa deuda. Ya. Y ahí está el tema del dinero, para alejarme del otro. Entonces, yo siento que el dolor, mi dolor, el dolor de los otros, cuando lo vivimos en comunidad, sentimos que nos pertenece, nos copertenece. No es solo tu problema, también es el mío. He tenido experiencias, no sé, en un taxi, recuerdo, yo hablando con mi suegra, sobre un problema familiar, ¿cierto? Y mucho rato yendo hacia el aeropuerto, tenía que ir a hacer unas clases al sur. Y no hablé con el taxista prácticamente porque ya muy preocupado por esto. Y termina de hablar y llegamos al aeropuerto y el taxista me dice, ojalá que le vaya bien con este problema. Y para mí fue muy, como diría Marcelo Pacman, fue como un evento poético, inesperado. Y que me tocó muy, muy bien. Porque alguien podría decir, bueno, ¿y este señor por qué se mete en esto? Sí. Bueno, él sintió que esto que me pasaba a mí también le pasaba a él, porque él estaba conmigo en el mismo auto. Perfecto. Bueno, a eso me refiero con compartir las cosas. Un regalo ese. Exacto. Y gratuito, no es a propósito de nada. A propósito de nada. Sí. Potente. ¿Y el amor? El amor, bueno, el amor es esas palabras que cuando uno se mete en esto de la psicología y a veces en ciertas cosas de filosofía se nos empieza a transformar en algo un poquito menos romántico. ¿Cierto? O sea, a veces hay que abandonar un poco estos temas para darle un poquito más de romanticismo. Y yo no soy muy romántico en ese sentido, pero sí, yo creo que voy a responder de dos maneras. En términos amplios, yo creo mucho en esto. El amor hoy día, el vínculo con el otro, tiene que ver con el eros, con ese eros que es lo que se le llama también el clinamen, esa tendencia natural, molecular de ir hacia el otro. Sin embargo, ir hacia el otro siempre implica toparse con cierta negatividad. Esto de la media naranja platónica no es tan así. No vas a encontrar a tu alter, digamos, por ahí. Marcelo Ficino, que es un filósofo italiano, decía, no lo decía de esta manera, lo decía de otra forma más linda, pero decía, estar con otro significa siempre suspender, tener que detener algo de nosotros mismos. Pero cuando estoy contigo, conquisto algo que solo nunca podría lograr. Entonces el amor es un triunfo, si lo decimos en lenguaje psicoanalítico, es un triunfo que implica detener, ponerle un cierto dique al egocentrismo. Eso no nos pasa mucho hoy día. Hoy día, si uno se fija, la gente ha entrado en un rollo muy de la positividad y de buscar una persona que se acople muy bien a mis intereses. Si me gusta viajar, si me gusta estudiar, quiero que estudie. Si me gusta el dinero, quiero que le guste el dinero. Como que hay una elección del otro muy a propósito del ego, claro. Y la verdad es que amar significa precisamente una suerte de recensión, de pérdida del ego, pero que te permite conquistar algo con el otro que la verdad que es muy lindo. Entonces, bueno, yo trato de pensarlo de esa manera. Hoy día hay mucha literatura que se interesa por este tema, no solamente ahora, desde Bataille probablemente en adelante, mucha literatura que se mete en esto y que lo piensa de esa forma. La agonía del eros, dice Byung-Chul Han, ¿cierto? Algo agoniza. Entonces sí, yo creo en el amor, pero creo en el amor como un trabajo también, como un trabajo de cultivarnos a nosotros mismos.
El amor no es una cosa así como que se da tan fácilmente. Mágico. No es mágico. Eso es otra cosa, eso es la pulsión que encuentra de pronto un objeto que desmesuradamente lo cautiva. Ajá. Nos cautivamos, como decía mi querido Cristóbal Holzapfel, es como ir caminando por la Plaza Ñuñoa y ver a una chica leyendo tu libro favorito. Eso es cautivador. Eso es cautivador, es como, sin hola, duda. cásate conmigo. Pero eso, digamos que si queremos entender el amor, implica salir justamente de esa experiencia. Esa primera experiencia es la que tenemos que abandonar para poder amar al otro. Perfecto. Porque esa primera experiencia es muy egocéntrica. Sin duda. Sí. Quisiera preguntarte, porque estamos como en el momento de cierre de este tiempo, entonces para ir como cerrando, quisiera preguntarte, Rodrigo, por la vivencia o la reflexión de tu propia muerte. Bueno, yo creo que la relación con la muerte, y voy a hablar de mi relación con la muerte, Sí, si no sí. empiezo a esquivar como lo hacemos los psicólogos. Se dice mucho de la muerte y yo creo que históricamente es de esas cosas reales, porque no hay duda que vamos a morir, pero que son medias insoportables también. Los seres humanos necesitamos simbolizar. El símbolo es algo que está entre eso real, que es lo tremendo, y nosotros. No podemos relacionarnos con la muerte sin algún objeto, un símbolo que medie. De ahí que yo pienso que las religiones, por más que uno puede tener, o yo tengo una postura atea, pero la religión la comprendo siempre como, antropológicamente, como un elemento simbólico que es necesario para lidiar con lo tremendo. Entonces, primero respeto mucho las diferentes tradiciones que permiten interpretar, hacer como una suerte de hermenéutica de la muerte, un símbolo. Por más que algunos dirán, bueno, nos convertimos en alimento para los gusanos y ya. Bueno, ese es otro símbolo. Es alguna tranquilidad. Ahora, yo creo que la relación personal con la muerte, creo que no quisiera que me llegara tan pronto. Sí. Creo que mi sensación es, voy a decir una barbaridad, pero es como primero terminar mi tesis doctoral. Genial. Quiero terminarla. Tengo ganas de ver crecer mi hogar, de tener hijos, de ver procesos completos. Como el jardín. Claro, como ver ese jardín que rodeé. Quiero ser parte de, digamos, quiero pasar la posta de lo que va pasando. Sí. Como que no quisiera que algo se detuviera en mí. No le tengo tanto miedo, quizás como muchas personas, a morir, pero sí, por supuesto que al dolor, a ese dolor que, como bien decía, es parte de la vida, que tenemos elementos simbólicos para lidiar con ello, pero que siempre ese dolor excede nuestras capacidades. No quisiera que eso fuera desordenado, no quisiera que pasara antes de tiempo, para que personas que me quieren no lo pasen mal. Pero sí, la muerte es algo que nos organiza mucho en la vida. Lacan decía, este filósofo, un poco filósofo también, el psicoanalista, bueno, si no fuera por la muerte, ¿cómo toleraríamos la vida que tenemos? O sea, la muerte, el memento moris, el saber que vamos a morir, nos permite ser personas que vivan la vida de una manera, al menos apostando a ciertas claridades. Yo creo que saber que vamos a morir es un elemento, un signo importante para tomar ciertas decisiones. Por eso cuando creemos que somos eternos, cuando somos muy jóvenes, pareciera que hay un exceso que es absolutamente ilimitado. La muerte no opera como ese referente que, claro, con los años ya nos empezamos a dar cuenta de que está por ahí. Que existe, ¿no? Que existe, sí, que hay que escucharla. Sí, y hay que escucharla, sí. También me encantaría que pudiéramos revisar sobre tu tesis doctoral. ¿Sobre qué es tu tesis doctoral? Bueno, siempre me cuesta decir, porque es un título en proceso, pero una de las cosas que más ha dominado la filosofía política actual, y particularmente en Chile, es el tema que se conoce como la biopolítica, que es este momento en que la política pareciera que no solamente captura
la parte discursiva de las personas, Ajá. lo que se llama el bios de las personas, la opinión, Ajá. sino que pareciera que la política en un momento, desde la medicina social en adelante, empieza a capturar a las personas más allá de su discurso y las empieza a administrar en su corporalidad más inconsciente. Ok. Entra el cuerpo, ¿no? Entra al cuerpo, Ajá. entra directamente al Entra cuerpo. directo al cuerpo. Y eso, sobre todo en Chile, diríamos, el otro día lo conversamos con un amigo español, en los 90 en Chile, en democracia, como que se instaló muy fuerte. Sin duda. Como esta explosión del mercado abierto, Ajá. esta cosa de la gestión de sí, de crecer, de capitalizarse, empezó a tomar dimensiones, diríamos, biopolíticas muy poderosas. Nuestro cuerpo se empezó a orientar solamente sobre eso, el fitness, el Ajá, management, ajá. todos esos conceptos. Todos esos nombres. Todos esos nombres. Entonces, claro, el problema de los estudiosos de la biopolítica es que pareciera que la respuesta es muy fatal. Es como no podemos hacer nada, estamos capturados. Ajá. Ahora, mi pretensión, espero que no sea mesiánica, pero lo que trato de hacer es precisamente ver si hay algunas formas de resistencia ante eso. Cómo plantearse en una línea que sería como una suerte de confrontación ante esto. Y eso lo he tomado en un camino que toma 3 hebras centrales. Una es la comunidad, como te contaba antes, como recuperar una relación de corresponsabilidad con los otros. Como de reciprocidad. De reciprocidad, claro. Yo creo que la biopolítica lo que hace es como empezar a reducir la capacidad de encuentro de los cuerpos. Sin los duda. empieza a tornar a que, digamos, introyecten las exigencias y los va compactando. Ajá, sí, Claro, siendo cada vez más exacto. compactos, ¿no? Es como los edificios que dicen comunidad, edificio tanto, pero que no tienen nada de comunidad. ¿Te fijas? Sí. Eso es como debería ser como inmunidad, edificio Inmunidad. tanto, que todos se defienden sus límites. Entonces es como una apuesta por la comunidad donde hay mucha gente trabajando. El tema de la animalidad, que hoy día está volviendo a plantearse, no es de esta lógica de cuidemos a los animales, que también está muy bien. Yo soy muy, digamos, amante de los animales. Sino que es conectarnos con una ética de nuestra propia animalidad. Eso. Entender que hay algo en esa animalidad humana que es tremendamente interesante, que es inmanente, está en nosotros y nos puede permitir tener una relación especular ética con nuestras disquisiciones de la vida. Ajá. Entonces, hay ciertas tradiciones, hay ciertas relecturas que se están haciendo ahora, sobre todo a propósito de Nietzsche, a propósito del mismo Heidegger, donde se recupera esto como que parecía que habíamos querido abandonar, como que en algún momento el hombre y la reflexión se quiso emancipar de lo animal. Ajá. Muy consistente con estos logros de la modernidad, y hoy día estamos ante la crisis, pareciera que está apareciendo una sabiduría que estaba en ese territorio. Perfecto. Y que no tiene una cosa metafísica ni nada, sino que tiene que ver con lo inmanente, con lo animal que somos, Ajá. eso que está en nosotros. Entonces yo trato de plantear desde esas veredas, el cuerpo, la animalidad, la comunidad, el desarrollo de un cuidado de uno mismo, Genial. de una ética que nos posicione al menos frente a esta suerte de vorágine de lo tremendo que es la cultura. Ajá. Y más que nada como esta forma de lo liberal y la capitalización y todo eso, que nos pueda parar de una manera distinta, que nuestras categorías de examen del problema sean categorías distintas. Ajá. Que es distinto a una solución más bien puramente emancipatoria o de contrarrestación, como Sí. son algunos agonismos políticos que uno los puede encontrar en cierta literatura, que es muy interesante también. No es tratar de hacer la revolución o cambiar el mundo, sino que es tratar de hacernos la pregunta sobre quiénes estamos siendo cuando estamos en esto. Genial. Ah. Porque ahí aparece, Rodrigo, la pregunta que tú traes, que es como, ¿dónde termina mi cuerpo? ¿Y cómo lo amplío? ¿No? Exacto, sí. Y sí. en ese sentido, quería decirte que yo no sé dónde termina, al menos mi cuerpo, pero lo que sí sé es que ha sido como una entrevista con tus palabras y con cuerpo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Susana.